15. A las 9 en punto de la mañana, Peter Keating estaba dando vueltas por su habitación con la puerta cerrada. Se había olvidado de que eran las 9 en punto y de que Catherine lo estaba esperando. Se había obligado a olvidarse de ella y de todo lo que ella significaba. La puerta de su habitación estaba cerrada para protegerse de su madre. La noche anterior, al ver su furiosa intranquilidad, su madre lo había forzado a contarle la verdad. Le gritó de golpe que se había casado con Dominique Francon, y después añadió como explicación que Dominique se había ido de la ciudad para anunciarle la boda a algún viejo pariente. Su madre estaba tan atareada con sus soplidos de placer y sus preguntas que él pudo eludir responder a nada y logró ocultar su pánico. No estaba seguro de tener una esposa que fuese a volver con él a la mañana siguiente. Le prohibió a su madre anunciar la noticia, pero ésta hizo algunas llamadas por la noche y algunas más por la mañana, y ahora el teléfono no dejaba de sonar, con voces ansiosas que entre derroches de asombro y felicitaciones preguntaban ¿es verdad? Por el nombre y la posición social de quienes llamaban, Keating vio que la noticia estaba corriendo por la ciudad en círculos cada vez más grandes. Se negó a contestar ninguna llamada. Parecía como si todos los rincones de Nueva York estuviesen anegados con la celebración y que solo él, escondido bajo el hermético artesonado de su cuarto, estuviese helado, frío y horrorizado. Era casi mediodía cuando sonó el timbre, y se tapó los oídos con las manos para no saber quién era ni qué quería. Después oyó la voz de su madre, tan estridente por la alegría que sonaba bochornosamente tonta. «Pitty, cariño, ¿no quieres salir y darle un beso a tu mujer?» Salió enseguida al vestíbulo, y allí estaba Dominique, quitándose su suave abrigo de bisón, de cuya piel le llegó el olor del frío de la calle con un toque de su perfume. Ella sonreía con cortesía y lo miraba fijamente. Dijo, «Buenos días, Peter». Él se animó por un instante, y en ese momento revivió todas las llamadas de teléfono y sintió el triunfo que le otorgaban. Se movía como un hombre en el centro de un estadio abarrotado. Sonreía como si sintiera que el rayo de un arco voltaico jugueteara en los pliegues de su sonrisa, y dijo, «Dominique, querida, es como un sueño hecho realidad». La dignidad de su condenado acuerdo había desaparecido, y su matrimonio iba a ser tal como se había concebido. Ella pareció alegrarse de ello, y dijo, «Qué pena que no me llevaras en brazos al cruzar el umbral, Peter». Él no la besó, sino que le cogió la mano y la besó por encima de la muñeca, con una ternura informal, íntima. Vio que su madre seguía ahí, y dijo con un apresurado gesto de triunfo, «Mamá, Dominique Keating». Vio cómo su madre la besaba. Dominique le devolvió el beso con solemnidad. La señora Keating jadeaba. «Querida mía, estoy tan contenta, que Dios la bendiga. No tenía idea de que era tan guapa». Él no supo qué hacer después, pero Dominique se hizo cargo sin más, y no le dio tiempo a hacerse preguntas. Se fue al salón y dijo, «Vamos a comer y luego me enseñas la casa, Peter. Mis cosas llegarán dentro de una hora, más o menos». La señora Keating dijo con una resplandeciente sonrisa, «¿Ya está lista la comida para 3, señorita Frank?» Se paró. «Ah, querida, ¿cómo debo llamarla, cielo? ¿Señorita Keating o...?» «De tú, Dominique, por supuesto», respondió ella sin sonreír. «¿No vamos a anunciarlo, a invitar a alguien, a...?» Empezó a decir Keating, pero lo cortó Dominique. «Después, Peter, se anunciará solo». Más tarde, cuando llegaron sus maletas, Keating la vio dirigirse a su habitación sin vacilar. Le dio instrucciones a la doncella sobre cómo colgar su ropa y le pidió que reorganizara el interior de los armarios. La señora Keating parecía desconcertada. «Pero, chicos, no vais a iros a ningún sitio. Todo es muy repentino y muy romántico, pero ¿no va a haber luna de miel?» «No, no quiero apartar a Peter de su trabajo». «Por supuesto, esto es temporal, Dominique», dijo él. «Tendremos que mudarnos a otro apartamento más grande. Quiero que lo elijas tú». «¿Qué va? No creo que sea necesario.
Nos quedaremos aquí, dijo ella. Yo me mudaré, se ofreció generosamente la señora Keating, sin pensarlo, por un sobrecogedor temor a Dominique. Me buscaré un pisito para mí. No, dijo Dominique. Preferiría que no lo hiciera. No quiero cambiar nada. Quiero adaptarme a la vida de Peter tal como es. Qué amable por tu parte, dijo sonriendo la señora Keating, mientras Keating pensaba insensibilizado que no era en absoluto amable por su parte. La señora Keating sabía que cuando se recobrara, odiaría a su nuera. Podría haber aceptado su arrogancia, pero no podía perdonarle a Dominique la solemne corrección de sus modales. Sonó el teléfono. El dibujante jefe de Keating le daba la enhorabuena desde la oficina y dijo: «Acabamos de enterarnos, Peter, y Guy está bastante estupefacto. Creo que deberíais llamarle o venir aquí o algo». Keating fue corriendo a la oficina, contento de escaparse de su casa un rato. Entró en la oficina con la perfecta figura resplandeciente de un joven enamorado. Se rió y estrechó manos en la sala de dibujo, entre efusivas felicitaciones, gritos de alegría y algunos comentarios impúdicos. Después se fue corriendo al despacho de Francon. Por un instante, se sintió extrañamente culpable al entrar y ver la sonrisa en la cara de Francon. Parecía una bendición. Le dio unas afectuosas palmaditas en el hombro y murmuró: «Soy tan feliz, Guy, soy tan feliz». «Siempre lo esperé», dijo Francon tranquilo. «Pero ahora me siento bien. Ahora creo que está bien que todo esto deba ser tuyo, Peter. Todo esto, este despacho, todo. Pronto». «¿De qué estás hablando?» «Venga, tú siempre entiendes. Estoy cansado, Peter, ya sabes. Llega un momento en que te cansas de forma definitiva y entonces... No, ¿cómo lo vas a saber? Eres demasiado joven. Pero, ¿qué diablos, Peter? ¿De qué sirvo yo aquí? La parte divertida es que ya ni siquiera me importa fingir que sirvo para algo. Me gusta ser sincero, a veces. Es una buena sensación. Bueno, de todas formas, no será hasta dentro de 1 año o 2, pero después me jubilaré. Y después será todo tuyo. Ya sabes que me encanta este sitio, tan ajetreado, donde todo se hace tan bien y la gente nos respeta. Ha sido una buena firma. Francon & Heyer, ¿verdad? Pero, ¿qué demonios digo? Francon & Keating. Después será solo Keating. Peter, ¿por qué no pareces contento?, preguntó con delicadeza. Por supuesto que estoy contento. Estoy muy agradecido y todo eso, pero ¿por qué narices tienes que pensar ahora en jubilarte? No me refiero a eso. Quiero decir, ¿por qué no pareces contento cuando digo que será tuyo? A mí me gustaría que eso te alegrara, Peter. Por Dios santo, Guy. Estás siendo morboso, estás... Peter, es muy importante para mí que estés contento por lo que te dejo. Que debas estar orgulloso de ello. Y lo estás, ¿no, Peter? ¿Lo estás? Hombre, ¿quién no lo estaría? No miró a Francon. No podía soportar el tono suplicante de la voz de Francon. Sí, ¿quién no lo estaría? Naturalmente. ¿Y tú lo estás, Peter? ¿Qué es lo que quieres?, dijo Peter levantando la voz, enfadado. Quiero que te sientas orgulloso de mí, Peter, dijo Francon con humildad, sencillez y desesperación. Quiero saber que he logrado algo, quiero sentir que ha tenido algún significado. A la hora de hacer cuentas, quiero estar seguro de que no todo fue en vano. ¿No estás seguro de eso? ¿No estás seguro? Keating le echó una mirada asesina, como si Francon fuese de pronto un peligro para él. ¿Qué pasa, Peter?, preguntó Francon con gentileza y casi indiferencia. Maldita sea. No tienes derecho a no estar seguro. A tu edad, con tu nombre, con tu prestigio, con tu... Quiero estar seguro, Peter. He trabajado muy duro. Pero no estás seguro. Estaba furioso y asustado, y por eso quería hacer daño, y se valió de lo que más daño podía hacer, olvidándose de que era él a quien hería, y no a Francon. Que Francon no lo sabría, que nunca lo había sabido, y ni siquiera se lo imaginaba. Bueno, pues yo conozco a uno que sí estará seguro. Al final de su vida, tan malditamente seguro, que me gustaría rajarle su maldita garganta por ello. ¿Quién?, preguntó Francon como si nada, sin mostrar interés. Guy, ¿qué nos pasa, Guy? ¿De qué estamos hablando? No lo sé, dijo Francon, parecía cansado.
Aquella noche Francon fue a cenar a casa de Keating. Iba vestido de manera informal y guiñó un ojo con su vieja galantería al besarle la mano a la señora Keating. Pero se puso serio al felicitar a Dominique y ver que no tenía mucho que decirle. Al mirar a Dominique, sus ojos parecían suplicantes. En lugar de la burla ingeniosa y afilada que esperaba de ella, vio una súbita comprensión. Ella no dijo nada, pero se inclinó y le dio un suave beso en la frente. Mantuvo los labios un segundo más de lo que dictaba la cortesía. Él sintió una cálida ola de gratitud y después miedo. «Dominique», le susurró a su hija, y los demás no pudieron oírlo. «Qué terriblemente infeliz debe ser». Ella se rió alegre y le cogió del brazo. «Pero, papá, ¿cómo puedes decir eso?» «Perdóname», murmuró él. «Soy tan estúpido. Esto es maravilloso, de verdad». Siguieron llegando visitas toda la tarde, sin invitación y sin avisar. Cualquiera que se hubiese enterado de la noticia y se sintiera con el privilegio de pasarse por allí. Keating no sabía si estaba contento de verlos o no. Todo parecía correcto. Mientras aquella alegre confusión durara, Dominique se comportó de forma exquisita. Él no detectó ni rastro de sarcasmo en su actitud. Era tarde cuando se marchó la última visita y se quedaron a solas entre ceniceros llenos y vasos vacíos. Estaban sentados en lados opuestos del salón, y Keating intentó posponer el momento de pensar en lo que ahora tenía que pensar. «Está bien, Peter», dijo Dominique levantándose. «Saquémonos eso de encima». Tumbado al lado de ella en la oscuridad, con su deseo satisfecho y más hambriento que nunca por el cuerpo inmóvil que no había respondido, ni siquiera por asco, cuando se sintió derrotado en el único acto de dominio que esperaba imponerle. Las primeras palabras que susurró fueron: «Maldita seas». Él no la oyó moverse. Después se acordó del descubrimiento que los momentos de pasión le habían borrado de la mente. «¿Quién fue?», preguntó él. «Howard Rourke». «Está bien, no tienes que contármelo si no quieres». Keating encendió la luz. La vio allí tumbada, quieta, desnuda, con la cabeza echada hacia atrás. Su rostro parecía apacible, inocente, limpio. Dominique dijo mirando al techo con la voz suave: «Peter, si pude hacer esto, puedo hacer ya cualquier cosa. Si piensas que te voy a molestar muy a menudo, si esa es tu idea de... tan a menudo tampoco como desees, Peter». A la mañana siguiente, al entrar en el comedor para desayunar, Dominique se encontró una caja de flores alargada y blanca al lado de su plato. «¿Qué es esto?», preguntó a la doncella. «Lo trajeron esta mañana, señora, con instrucciones de que se pusiera en la mesa del desayuno». La caja iba dirigida a la señora de Peter Keating. Dominique la abrió. Contenía algunas ramas de lilas blancas, más extravagantes y lujosas que las orquídeas en esa época del año. Había una pequeña tarjeta con un nombre escrito en letras grandes, que conservaban la velocidad de la mano, como si las letras estuviesen riendo sobre la cartulina. Ellsworth M. Toohey. «Qué amable. Me pregunto por qué ayer no supimos nada de él en todo el día», dijo Keating. «Por favor, ponlas en agua, Mary», dijo Dominique al dárselas a la doncella. Por la tarde Dominique llamó a Toohey y lo invitó a cenar. La cena tuvo lugar unos días más tarde. La madre de Keating se excusó diciendo que tenía algunos compromisos previos y se escapó aquella noche. Se explicó a sí misma que solo necesitaba un tiempo para acostumbrarse a las cosas. Así que la mesa solo estaba puesta para 3, con velas en candelabros de vidrio y un centro de flores azules y bolas de cristal. Cuando entró Toohey, les hizo a sus anfitriones una reverencia propia de una recepción real. Dominique lo miró como una anfitriona de la alta sociedad que siempre lo hubiese sido y de la que no cabría imaginar otra cosa. «¿Y bien, Ellsworth? ¿Qué?», preguntó Keating con un gesto que abarcaba el vestíbulo, el aire y a Dominique. «Querido Peter, vamos a saltarnos lo obvio», dijo Toohey. Dominique los condujo a la sala de estar. Iba arreglada con una blusa blanca de satén de corte masculino y una falda larga negra, recta y sencilla como su lustroso cabello.
El estrecho cinturón de la falda parecía constatar que con 2 manos se podría rodear completamente su cintura o dividir su cuerpo en 2 sin mucho esfuerzo. Las mangas cortas dejaban sus brazos al desnudo, y llevaba una pulsera de oro liso demasiado grande y pesada para su fina muñeca. Tenía un aire de elegancia convertida en perversión, de madurez sabia y peligrosa que lograba con su aspecto de chica muy joven. «Ellsworth, ¿no es maravilloso?», dijo Keating, mirando a Dominique como quien mira una rica cuenta bancaria. «Nada menos que lo que esperaba, y nada más», dijo Toohey. En la mesa el que más habló fue Keating. Parecía poseído por la verborrea. Soltaba las palabras con el abandono sensual de un gato que se revolcara en la hierba. «En realidad, Ellsworth, fue Dominique quien te invitó. No se lo pedí yo. Eres nuestro primer invitado oficial. Creo que es maravilloso. Mi mujer y mi mejor amigo. Siempre he tenido la idea estúpida de que no os caíais bien. Sabe Dios de dónde saco esas ideas. Pero esto me hace tan condenadamente feliz. Nosotros 3, juntos». «Así que no crees en las matemáticas, ¿no, Peter?», dijo Toohey. «¿A qué viene la sorpresa? Ciertas cifras sumadas producen ciertos resultados. Con 3 entidades como Dominique, tú y yo, esta era la suma inevitable». «Dicen que 3 son multitud, pero es una bobada», dijo Keating riéndose. «2 son mejor que 1, y a veces es mejor 3 que 2, todo depende». «En lo único que se equivoca ese viejo cliché es en la errónea insinuación de que multitud es un término de oprobio», dijo Toohey. «Es al revés, como felizmente estáis descubriendo. 3, podría añadir, es un número clave místico, como por ejemplo la Santísima Trinidad, o el triángulo sin el cual no habría industria cinematográfica. Hay muchas variaciones del triángulo, no necesariamente desdichadas, como nosotros 3, donde yo hago de suplente para la hipotenusa, una sustitución muy apropiada, ya que estoy reemplazando a mi antípoda. ¿No crees, Dominique?» Estaban terminando el postre cuando llamaron a Keating por teléfono. Podían oír su voz impaciente en la habitación contigua y darle unas secas instrucciones a un dibujante que estaba trabajando hasta tarde para hacer un trabajo urgente y necesitaba ayuda. Toohey se giró, miró a Dominique y sonrió. La sonrisa le dijo todo lo que su actitud no había permitido que se dijera antes. No hubo ningún movimiento visible en el rostro de Dominique cuando ella le devolvió la mirada, sí un cambio de expresión, como si estuviera reconociendo lo que implicaba la mirada de él en vez de negarse a entenderlo. Él habría preferido la hermética mirada de rechazo. La aceptación era infinitamente más despectiva. «Así que has vuelto al redil, Dominique». «Sí, Ellsworth». «¿Se acabaron las peticiones de clemencia?» «¿Te parece que vayan a ser necesarias?» «No. Te admiro, Dominique. ¿Qué tal lo llevas? Imagino que Peter no está mal, aunque no es tan bueno como el hombre en el que ambos estamos pensando, que es probablemente superlativo, pero nunca tendrás la oportunidad de saberlo». Ella no parecía disgustada, sino genuinamente perpleja. «¿De qué estás hablando, Ellsworth?» «Oh, vamos, querida, hemos dejado ya de fingir, ¿no? Has estado enamorada de Rourke desde el primer momento que lo viste en el salón de Kiki Holcomb. ¿Quieres que sea franco? Quisiste acostarte con él, pero él no quería ni escupirte, y de ahí que te comportaras así después». «¿Eso fue lo que pensaste?», preguntó ella tranquilamente. «¿No era evidente? La mujer desdeñada, tan evidente como el hecho de que Rourke tenía que ser el hombre que tú querías, que lo querías de la forma más primitiva y que él nunca supo que existías». «Te sobrevaloré, Ellsworth», dijo ella. Había perdido todo interés en su presencia, incluso la necesidad de cautela. Parecía aburrida. Él frunció el ceño, confuso. Keating volvió. Toohey le dio una palmadita en el hombro cuando pasó por su lado para sentarse. «Antes de irme, Peter, debemos tener una charla sobre la reconstrucción del templo Stoddart. Quiero que te cepilles eso también». «Ellsworth», dijo Keating sofocado. Toohey se rió. «No seas remilgado, Peter.
Solo un poco de vulgaridad profesional. A Dominique no le importará. Era periodista. —¿Qué pasa, Ellsworth? —preguntó Dominique. —¿Te sientes muy desesperado? Esas armas no suelen estar en tu arsenal. Se levantó. —¿Tomamos el café en el salón? Hopton Stoddart añadió una generosa suma a la demanda que le ganó a Rourke, y el templo Stoddart fue reconstruido para su nueva finalidad por un grupo de arquitectos elegido por Ellsworth Toohey, Peter Keating, Gordon L. Prescott, John Eric Knight y un tal Gus Webb, un joven de 24 años al que le gustaba soltar obscenidades a las mujeres refinadas que pasaban por la calle y que nunca había gestionado un encargo arquitectónico por su cuenta. 3 de esos hombres tenían buena reputación social y profesional. Gus Webb no tenía ninguna. Toohey lo incluyó por esa razón. De los 4, Gus Webb era el que hablaba más alto y con la mayor confianza en sí mismo. Gus Webb dijo que no tenía miedo a nada, y lo decía de verdad. Todos eran miembros del Consejo de Constructores de Estados Unidos. El Consejo de Constructores de Estados Unidos había crecido. Tras el juicio de Stoddart, hubo muchos debates serios, no oficiales, en los salones de la Asociación de Arquitectos de Estados Unidos. La actitud de la asociación hacia Ellsworth Toohey no había sido cordial, en especial desde que creó su consejo. Pero el juicio produjo un cambio sutil. Muchos miembros señalaron que su artículo en Una vocecita era lo que había provocado la demanda de Stoddart, y que a un hombre que podía obligarle a sus clientes a demandar había que tratarlo con cautela. Así que se sugirió que había que invitar a Ellsworth Toohey a pronunciar un discurso en uno de los almuerzos de la asociación. Algunos miembros se opusieron, entre ellos Guy Francon. La persona que mostró más pasión en contra era un joven arquitecto que dio un discurso muy elocuente. La voz le temblaba por la vergüenza de hablar en público por primera vez. Dijo que admiraba a Ellsworth Toohey y que siempre había estado de acuerdo con sus ideales sociales. Pero si un grupo de gente sentía que una persona estaba ganando poder sobre ellos, era el momento de combatir a esa persona. Se impuso la mayoría. Se le pidió a Ellsworth Toohey que hablara en el almuerzo, que reunió una gran concurrencia. Dio un discurso ingenioso y divertido. Muchos miembros de la asociación se unieron al Consejo de Constructores, John Eric Knight entre los primeros. Los 4 arquitectos a cargo de la reconstrucción del templo Stoddart se reunieron en el despacho de Keating, alrededor de una mesa donde estaban extendidos los planos del templo, fotografías de los dibujos originales de Rourke, obtenidas a través del contratista, y un modelo en yeso que Keating había mandado hacer. Hablaron de la depresión y sus desastrosas consecuencias para el sector de la construcción. Hablaron de mujeres, y Gordon L. Prescott contó algunos chistes escatológicos. Después Gus Webb levantó el puño y lo soltó a plomos sobre la azotea del modelo que, como aún no estaba seco, se espachurró. «Bueno, chicos, pongámonos a trabajar», dijo Gus. «Gus, hijo de perra, que eso cuesta dinero», dijo Keating. «¿Qué cojones? No lo pagamos nosotros», respondió. Cada uno de ellos tenía una serie de fotografías de los dibujos originales con la firma Howard Rourke visible en la esquina. Dedicaron muchas noches y semanas a dibujar sus propias versiones directas de los originales, que rehacían y mejoraban. Se tomaron más tiempo del necesario. Hicieron más cambios de los requeridos. Parecía darles placer. Después juntaron las 4 versiones e hicieron una mezcla del conjunto. Ninguno había disfrutado nunca tanto un trabajo. Tuvieron largas y afables conversaciones. Hubo discrepancias menores, como la de Gus Webb, que dijo: «Maldita sea, Gordon, si tú vas a hacer la cocina, entonces yo tengo que hacer los baños». Pero no eran más que roces superficiales. Tenían un sentido de unidad y sentían un afecto ansioso los unos por los otros. Era la especie de fraternidad que hacía a un hombre soportar el 3er grado en vez de delatar a su banda. El templo Stoddart no se demolió, pero se transformó su estructura para que albergara 5 plantas con dormitorios, aulas, una enfermería, una cocina y una lavandería. Revistieron la entrada principal de mármol veteado. Instalaron un pasamanos de aluminio forjado y mamparas en las duchas, y las salas de recreo tenían columnas corintias con hojas doradas. Los inmensos ventanales no se tocaron,
solo quedaron divididos por los distintos pisos. Los 4 arquitectos habían decidido lograr un efecto de armonía, y por lo tanto no usaron ningún estilo histórico en su forma pura. Peter Keating diseñó el pórtico semidórico de mármol blanco que se elevaba sobre la entrada y los balcones venecianos, para el que se cortaron puertas nuevas. John Eric Knight diseñó la pequeña aguja semigótica, rematada con una cruz, y estilizó las hiladas horizontales con hojas de acanto grabadas en la caliza de los muros. Gordon L. Prescott diseñó la cornisa semi-renacentista y la terraza cerrada con cristaleras del tercer piso. Gus Webb diseñó un adorno cubista para enmarcar las ventanas originales y el rótulo de neón moderno de la azotea que decía «Hogar Hopton Stoddard para niños con discapacidad mental». «Llega la revolución, y todos los niños del país tendrán una casa como esa», dijo Gus Webb, mirando el edificio terminado. Aún se podía distinguir la forma original del edificio. No era un cadáver cuyos fragmentos se hubiesen esparcido con misericordia. Era un cadáver descuartizado y vuelto a componer. En septiembre entraron a vivir los nuevos ocupantes. Toohey seleccionó una pequeña plantilla de expertos. Más difícil resultó encontrar niños que dieran el perfil de internos. Hubo que llevarse a muchos de otras instituciones. 65 niños, de edades comprendidas entre los 3 y los 15 años, fueron seleccionados por señoras entusiastas, llenas de amabilidad, que pusieron mucho cuidado en rechazar a los que se podían curar y elegir solo los casos desesperados. Había un chico de 15 años que nunca había aprendido a hablar. Un niño risueño al que no se le podía enseñar a leer o escribir. Una niña que nació sin nariz, cuyo padre era también su abuelo. Una persona llamada Jackie, cuya edad o sexo nadie pudo esclarecer. Se fueron a su nueva casa con los ojos perdidos en el vacío, con la mirada de la muerte, ante la cual no existía ningún mundo. En las tardes calurosas, los niños de los barrios pobres de alrededor se colaban en el parque del hogar Stoddard y espiaban melancólicos los patios de recreo, el gimnasio y la cocina tras los grandes ventanales. Aquellos niños iban con la ropa sucia y la cara manchada. Sus cuerpecillos eran ágiles, y sus ojos tenían el brillo de una inteligencia ardiente, imperiosa, exigente. Las señoras a cargo del hogar los espantaban enfadadas a gritos: «¡Esos pequeños bandidos!». Una vez al mes, una delegación de patrocinadores iba a visitar el hogar. Era un grupo distinguido cuyos nombres aparecían en muchas de las guías de la alta sociedad, aunque nunca figuraron en ellas por ningún mérito personal. Era un grupo de abrigos de visón y broches de diamantes. De vez en cuando se veía algún puro o algún bombín comprado en una tienda británica. Ellsworth Toohey estaba siempre presente para enseñarles el hogar. La inspección hacía que los abrigos de piel parecieran más cálidos y los derechos de quienes los llevaban más incontestables, ya que establecían su superioridad y su virtud altruista de un solo golpe, una demostración más potente que una visita a la morgue. De vuelta de esas inspecciones, Ellsworth Toohey recibía humildes cumplidos sobre el maravilloso trabajo que estaba haciendo, y no tenía problemas para recibir cheques para sus demás actividades humanitarias, como las publicaciones, los cursos de lectura, los foros de radio y el taller de estudios sociales. Se puso a Catherine Halsey al cargo de la terapia ocupacional de los niños, y ésta se mudó al hogar como empleada interna. Se lo tomó con extremo entusiasmo. Hablaba de ello con cualquiera que la escuchara. Su voz era seca y arbitraria. Cuando hablaba, los gestos de su boca ocultaban las 2 líneas que le habían aparecido hacía poco, desde las aletas de la nariz hasta la barbilla. La gente prefería que no se quitara las gafas, porque no veía muy bien. Ella decía con beligerancia que su trabajo no era caridad, sino una exigencia humana. Para ella el momento más importante del día era la hora dedicada a las actividades artísticas de los niños, conocida como el período creativo. Había una sala especial para tal fin, una sala desde la que se veía la silueta de la ciudad a lo lejos, donde a los niños se les daban materiales y se les animaba a crear con libertad, con la guía de Catherine, que los vigilaba como un ángel que preside un nacimiento. Se puso eufórica cuando Jackie, que de todos era quien ofrecía menos esperanzas,
logró terminar un trabajo de imaginación. Jackie cogió un puñado de pedazos de fieltro de colores y un bote de cola y los llevó al otro lado de la habitación. Había en la esquina un borde en pendiente que sobresalía del muro, enyesado y pintado de verde, un resto del modelado de Rourke del interior del templo que antes controlaba el retroceso de la luz al atardecer. Catherine se acercó a Jackie y vio, extendida sobre el borde, la forma reconocible de un perro marrón con manchas azules y 5 piernas. En el rostro de Jackie había una expresión de orgullo. —¿Lo veis ahora? ¿Lo veis? —les dijo Catherine a sus compañeros. —¿No es maravilloso y emocionante? No se sabe lo lejos que puede llegar con el estímulo adecuado. Pensad en lo que les pasa a sus pequeños espíritus si se frustran sus instintos creativos. Es muy importante no negarles la oportunidad de expresarse. ¿Visteis la cara de Jackie? Se vendió la estatua de Dominique. Nadie sabía quién la había comprado. La había comprado Ellsworth Toohey. La oficina de Rourke se había reducido a una sola habitación. Cuando terminó el edificio Court, no encontró trabajo. La depresión había destruido el sector de la construcción. No había mucho trabajo para nadie. Se decía que los rascacielos estaban acabados y los arquitectos estaban cerrando sus oficinas. Aún caía de vez en cuando algún encargo, y un grupo de arquitectos revoloteaban sobre ellos con la dignidad de quien aguarda en la cola del pan. Entre ellos había nombres como Ralston Holcomb, que nunca había suplicado, pero sí había exigido referencias antes de aceptar un cliente. Cuando Rourke intentaba conseguir un encargo, lo rechazaban de un modo que daba a entender que, ante su insensatez, cualquier gesto de educación sería malgastar esfuerzos. —¿Rourke? —decían los empresarios precavidos—. El héroe de los tabloides. El dinero escasea demasiado hoy en día para gastarlo después en pleitos. Consiguió algunos trabajos para reformar casas, encargos que no le suponían más que construir algunos tabiques y reorganizar las tuberías. —No lo cojas, Howard —le dijo enfadado Austen—. ¡Qué maldita desfachatez ofrecerte un trabajo de ese tipo, después del edificio Court, después de la casa en Wright! —Cogeré cualquier cosa —dijo Rourke. La demanda de Stoddart le costó más que el monto de sus honorarios por el edificio Court, pero había ahorrado lo suficiente para vivir algún tiempo. Le pagaba el alquiler a Mallory, y pagó él casi todas las veces que comían juntos. Mallory había intentado negarse. —Cállate, Steve —le había dicho Rourke—. No lo hago por ti. En un momento como este me debo algunos lujos, así que solo estoy comprando la cosa más valiosa que se puede comprar, tu tiempo. Estoy compitiendo con un país entero, y eso es todo un lujo, ¿no? Quieren que haga placas de bebés, y yo no, y me gusta salirme con la mía contra ellos. ¿En qué quieres que trabaje, Howard? Quiero que trabajes sin preguntarle a nadie en qué quiere que trabajes. Austen Heller se enteró de lo de Mallory, y lo comentó con Rourke en privado. Si tú lo estás ayudando a él, ¿por qué no me dejas a mí ayudarte a ti? Te dejaría si pudieses, pero no puedes. Lo único que él necesita es tiempo. Él puede trabajar sin clientes. Yo no. Es divertido, Howard, verte en el papel de altruista. No hace falta que me insultes, no es altruismo. Pero te diré esto. La mayoría de la gente dice que está preocupada por el sufrimiento de los demás. Yo no. Y sin embargo, hay una cosa que no puedo comprender. La mayoría no pasaría de largo si viera a un hombre sangrando en la carretera, atropellado por un coche que se dio a la fuga. Y la mayoría de ellos no giraría la cabeza para mirar a Stephen Mallory. Pero no saben que, si se puede medir el sufrimiento, haya más sufrimiento en Stephen Mallory cuando no puede trabajar en lo que quiere que en todo un campo de víctimas aplastadas por un tanque. Si uno ha de mitigar el dolor de este mundo, ¿no habría que empezar por Mallory? En todo caso, no lo estoy haciendo por eso. Rourke nunca había visto el templo Stoddart reconstruido. Una tarde de noviembre fue a verlo. No sabía si se había rendido al dolor o era una victoria frente al miedo de verlo. Era tarde, y el jardín del hogar Stoddart estaba desierto. El edificio estaba oscuro, y solo había una luz en una ventana trasera en una planta superior. Rourke contempló el edificio un largo rato. Bajo el pórtico griego se abrió una puerta y apareció una delgada figura masculina. Bajó los escalones deprisa y distraído, y entonces se paró.
Hola, señor Rourke, dijo Ellsworth Toohey tranquilamente. Rourke lo miró sin curiosidad. Hola, respondió. Por favor, no se vaya corriendo. La voz no era burlona, sino seria. No iba a hacerlo. Creo que sabía que usted vendría algún día, y creo que quería estar aquí cuando viniese. No he dejado de inventarme excusas para andar por aquí. Su voz no era relamida, sino seca y simple. ¿Y? No debería molestarle hablar conmigo. Mire, yo entiendo su trabajo. Lo que yo haga al respecto es otra cosa. Usted es libre de hacer lo que desee. Comprendo su trabajo mejor que cualquier persona viva, con la posible excepción de Dominique Francon. Y mejor que ella, por cierto. Eso ya es mucho, ¿no, señor Rourke? No hay mucha gente a su alrededor que pueda decir eso. Es un vínculo más fuerte que si fuese su devoto, pero ciego, defensor. Sabía que lo comprendía. Entonces no le molestará hablar conmigo. ¿Sobre qué? En la oscuridad se oyó casi un suspiro de Toohey. Al cabo de un momento señaló el edificio y preguntó. ¿Usted entiende esto? Rourke no contestó. Toohey continuó con calma. ¿Qué le parece? ¿Un desastre sin sentido? ¿Una colección al azar de maderas flotantes? ¿Un caos estúpido? ¿Pero lo es, señor Rourke? ¿No ve ningún método? Usted, que conoce el lenguaje de la estructura y el significado de la forma, ¿no ve el propósito? No le veo ninguno a hablar de ello. Señor Rourke, estamos solos aquí. ¿Por qué no me dice lo que piensa de mí con las palabras que quiera? Nadie nos va a oír. Es que no pienso en usted. La cara de Toohey expresaba atención, como si escuchara tranquilamente algo tan simple como un hecho. Guardó silencio y Rourke preguntó. ¿Qué quería decirme? Toohey lo miró a él, y luego a los árboles sin hojas que los rodeaban, al río a lo lejos y a la gran extensión del cielo tras el río. Nada, dijo Toohey. Se alejó, y el crujido de sus pasos sobre la grava sonaron, en medio del silencio, como los chasquidos agudos y uniformes de los pisotones de un motor. Rourke se quedó solo en la calzada vacía, mirando el edificio.